Gracias por conectarse a una nueva edición de las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades. Hoy cumplimos nuestra clase número 105 y para quienes se conectaron ayer, bienvenidos de nuevo a nuestra Semana de Humanidades Digitales. Hoy seguimos con nuestra segunda sesión de clases abiertas de Humanidades Digitales con una invitada muy especial, la profesora Sandra Sánchez López, que es profesora asociada del Centro de Estudios de Periodismo de nuestra Facultad de Artes y Humanidades. Como todas las sesiones, vamos a recoger algunas preguntas en el chat, en el Facebook y también en Zoom. Y al final de la sesión, pues Sandra planeó para dejar un espacio para que podamos tener una conversación. Yo voy a estar moderando para hacer las preguntas. Entonces, le doy la palabra a Sandra. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestra segunda sesión de la Semana de Humanidades Digitales. Adelante, Sandra. Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas y que se han enganchado a esta semana a las humanidades digitales. Por supuesto, muchas gracias a María José, nuestra líder de las humanidades digitales en la universidad y en otras esferas. Así que gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto estar aquí conversando con ustedes y contándoles como algunas de mis impresiones, pero sobre todo aprendizajes de mi ruta con un proyecto que se llama Mujeres de Prensa, Prácticas del Periodismo Femenino. Entonces, voy a pasar enseguida como a contarles del proyecto, que si no nos quedamos aquí hablando de otras cosas. Bien. Súper, muy bien. Entonces, como todas las personas que están conectadas saben, la presentación se llama La vulgarización de la historia, un destino feliz. Y con la vulgarización de la historia me refiero sobre todo como a las rutas inesperadas que ha tomado este proyecto que les digo de mujeres de prensa, ¿no? Y de cómo de alguna manera se populariza, pero sobre todo de una manera insospechada para mí, y cómo eso significa que llegó a un destino feliz, porque pues a veces, ¿no? Los proyectos son como, no sé, como los seres humanos, todos tenemos papá y mamá, sea como sea la configuración de nuestra familia, y por más juiciosos que seamos, por más disciplinados, no cumplimos las expectativas totales de nuestros padres y eso está muy bien. Yo creo que uno forja su vida y los proyectos digitales también forjan su propia vida y eso a mí pues me hace feliz como que Mujeres de Prensa haya sido un poco insurrecto como proyecto digital y haya decidido pues tomar otros rumbos, ¿no? Así, digamos, planteando la vulgarización de esa historia y llegando a un lugar feliz para mí. Lo primero que yo aprendo, ¿no? O lo que quiero compartir aquí sobre mi experiencia con mujeres de prensa es que los proyectos digitales son indisciplinados y sobre todo fugitivos, ¿no? Un poco en la onda lo que les estaba diciendo. Eh, Se portan mal, toman decisiones inesperadas que uno como creador no ha previsto y se escapan. Uno los agarra y ellos, ¿no? Salen a correr. Por eso me gusta un poco pensarlos en esos términos de indisciplinados y fugitivos. Mujeres de Prensa, Prácticas del Periodismo Femenino, es, para que sepan quienes no conocen el proyecto, es una historia digital de cultura impresa de mujeres de mediados del siglo XX, donde yo construyo a nivel colaborativo con un equipo de literatos, historiadores y artistas visuales, toda esa propuesta digital de crear una historia sobre cómo las mujeres, algunas mujeres, ¿no? Que esto es interesante porque pues también hay complejidades en decir las mujeres, bueno, pero cuáles mujeres, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, parte como de esta apuesta, de esta historia digital, donde algunas mujeres se lanzan de lleno al periodismo para generar una participación política, social y cultural importante y sobre todo, y esta es mi apuesta principal con este proyecto, donde ellas plantean una redefinición del oficio periodístico desde una perspectiva femenina
para poder cambiar no solamente el periodismo, no solamente la prensa de mediados del siglo XX colombiano, sino también en su imaginario poder transformar una sociedad donde ellas tengan un papel preponderante. Pero como proyecto digital, Mujeres de Prensa y como historia digital, Mujeres de Prensa, propone ser un puente para archivos, ¿no?, a la historia de las mujeres en general, no solamente sobre la cultura impresa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es un puente, ¿no?, un medio para que quienes quieran sumergirse en la historia de mujeres de mediados del siglo XX colombiano puedan ir a unas fuentes hemerográficas, a unos archivos impresos, ¿no?, de las publicaciones que yo he trabajado y que estas mujeres forjaron. Entonces es un espacio, digamos, yo creo que enriquecido de como lugar para encontrar esos títulos. Además, esos títulos de fuentes primarias y de archivos hemerográficos. Pero además es un espacio para encontrar títulos de bibliografía secundaria que constituyen la base de un estudio de la relación entre las mujeres y los medios, no solamente en términos impresos, sino los medios de una manera más ampliamente concebidos. Entonces, es un lugar, digamos, de títulos que está a disposición para quienes estén interesados, tanto en mujeres como en medios, puedan hacer sus pesquisas desde allí. Además, es un repositorio de datos categorizados de fuentes primarias, donde hay acceso abierto a bases de datos que pueden cualquier persona consultar y donde no solamente encuentra como las, las bases, digamos, lo básico de lo que sucede con estas revistas y con estas mujeres, sino que también encuentran una suerte ya de orden y de claves para la lectura de esas revistas y de esas fuentes primarias. En esa medida, quiero decir que es un proyecto que, claro, pues tiene esto que es propio de lo digital y es los datos están abiertos para consulta de todos y pues eso puede terminar en lo que sea, ¿no? No tiene un rumbo fijo determinado, pero sí es cierto que, digamos, yo también puse una impronta ahí, ¿no? Como que sí está mi lectura sobre esas fuentes registrada en esos datos, que también es muy interesante para el caso de las humanidades digitales, donde sabemos que los datos, ¿no? Aunque hablemos de los datos como esos números o como esas cifras, como esas entradas que aparentemente son transparentes, pues realmente no lo son. No lo son porque responden, ¿no?, a una selección, responden también a una forma, a una mirada, a una visión, y su propio orden también significa una jerarquización. Entonces, pues también ahí, digamos, hay eso interesante en Mujeres de Prensa desde el trabajo con lo digital. Además, pues es un intento narrativo como por poner esta historia de mujeres en otro lugar, en otra formulación, mezclando no solamente el lenguaje escritural, sino también lo gráfico, la ilustración, digamos, parte del lenguaje visual a disposición de los usuarios, que eso, digamos, em, puede ser poca cosa para los super hipernarradores que tienen experiencia, pero para los historiadores que siguen siendo bastante ortodoxos en la manera de presentar sus investigaciones, pues este es un paso adelante en términos de una experimentación narrativa que va más allá, digamos, de lo típicamente convencional aceptado en el escenario de la historia. En términos narrativos, tengo que decir aquí que, por supuesto, yo vengo de una casa de periodistas, vengo del Centro de Estudios en Periodismo y el referente, digamos, un poco el faro narrativo, exitoso o no para el proyecto, ¿no? Si lo logré o no, de todas formas, el faro narrativo ha sido el periodismo, ¿no? Y yo creo que pues en eso yo traté de seguir muy bien el ejemplo de mis colegas, que creo que son narradores fantásticos, ¿no? Porque tienen todo el oficio, ¿no? La práctica detrás de contar y contar y contar historias y de hacer investigación creativa periodística. Y así que le debo en buena parte, ¿no?, esa apertura narrativa al periodista, a los periodistas y a mis colegas del Centro de Estudios en Periodismo. Y sobre, digamos,
el periodismo me interesó particularmente robarme la idea de que es importante que todo lo que nosotros hagamos sea accesible, ¿no? Que también haya una conexión con las audiencias, sobre todo unas audiencias más amplias, es decir, todo lo que hacemos, todo lo que contamos, todo lo que creamos y producimos no es solamente como para una especie de interlocución solipsista de uno con uno y de su microcírculo, sino que entre más abierto esté todo y entre más conexión haya y entre más amplitud de audiencias exista, pues hay mayor pertinencia pública. Y creo que lo digital pues también está montado sobre esa premisa, así que junté como, o traté de juntar esos dos pilares del universo digital y del periodismo. Voy a hacer un breve tour. Por supuesto, no está funcionando el enlace. Em, En el chat yo entonces, lo compartí, Sandra. De pronto si le das clic al del chat, desde ahí se podrá abrir. vale, gracias. Un momento porque, gracias. Ya están viendo el proyecto, ¿verdad, María José? Sí, ahí se ve perfecto. Súper. Gracias. Bien, entonces este es, y voy a hacer como un brevísimo tour para que sepan de qué les estoy hablando. Este es Mujeres de Prensa y por supuesto como todo escenario digital pues tiene entradas múltiples tratando de no ser tan lineal a pesar de venir de la historia que es una disciplina pues digamos que generalmente cuenta no solo por estar adherida en el tiempo, ¿cierto? Cuenta las cosas de manera lineal, pero pues, digamos, esta fue una apuesta narrativa deliberada. Entonces podemos, como les decía, entrar desde estas múltiples vías, pero también podemos entrar, ¿no? Por estos otros elementos que plantea el proyecto. Y creo que lo más interesante son lo que nosotros llamamos las interpretaciones, donde de una parte encontramos unas reseñas ilustradas, ¿no? Que digamos intentan poner en paralelo, por una parte, un lenguaje típico académico, ¿no? Pero también dinamizar ese lenguaje académico y presentar a los usuarios, ¿no? Una narrativa ilustrada, sucinta de una bibliografía clave para el estudio de los medios y las mujeres, como se los anunciaba anteriormente. Entonces tenemos este tipo de elementos, ¿no? También estos, ¿cierto? Donde podamos explorar de manera expedita, pero creo que también entretenida, pero con sentido y crítica, ¿no? Y mucho trabajo, pues, de nuevo tratando de generar este paralelismo, pero a su vez como una lectura simultánea, ¿no? De la cual uno gana muchísimo. Otras cosas que también se trabajaron para este proyecto son las así llamadas cartografías del archivo, que querían mapear un poco lo que sucedía con ese archivo hemerográfico. Acá, como ustedes ven, ¿cierto? Están todas, digamos, esta es la sección de las bases de datos donde cualquier persona puede descargar esta información y trabajar sobre esas bases de datos de manera libre y oportuna para sus propios propósitos. Y acá tenemos ya unas visualizaciones y una lectura, ¿cierto? De ese archivo y de esas bases de datos, pero que también nos pueden generar una cantidad de información y según cómo nosotros logremos combinar estas categorías y estos temas que encontramos guiando la visualización. Tenemos el taller gráfico que también muestra,
¿no? Un poco el norte impreso, gráfico, como su nombre lo dice, del archivo que yo trabajé. Bien. Y de nuevo, pues esto se puede usar de distintas formas según las preguntas que uno le vaya planteando. Y yo creo que esto es muy importante de estos entornos digitales y es que nos dan mucha información, pero esa información, como le decía, pues también se escapa, tiene la visión de uno, tiene categorías de uno, está atravesada y mediada por quien la trabaja inicialmente, pero también es fugitiva, ¿no? Digamos, es como el agua, ¿no? No se sostiene en las manos de uno, se escurre, es escurridiza, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso porque también esta es la base de una construcción de un conocimiento independiente y autónomo según las preguntas que otros puedan hacerle a a esta misma información y también a la construcción de estas visualizaciones que se hicieron. De nuevo, aquí tenemos un número importante de categorías, ¿no? Y de posibilidades para combinarlas y poder observar qué sucede en términos de estas distintas conexiones y relaciones que yo establezco, ¿no? ¿Qué sale de ahí? ¿Cuál es el número de reiteraciones? Y según ese número de reiteraciones y de apariciones y del tipo de construcción estética, poética que surge aquí, qué cosas y qué preguntas puedo yo presentar, pues es todo un universo de posibilidades para quienes están y quieran navegar y construir desde estos insumos que presenta Mujeres de Prensa. Bien, y también pues tenemos otros elementos que se los voy a dejar para que ustedes los exploren de manera independiente y también puedan ir descubriendo más y más. Solo una última cosita les quiero mostrar y es que como proyecto nosotros también quisimos un poco trasladar la materialidad, ¿no? De la cultura impresa de estas mujeres al escenario de esta pantalla y por eso encuentran, digamos, en la estética del proyecto este tipo de combinaciones entre la ilustración e imágenes que evocan un poco la organización y la visión estética que tenían estas mismas mujeres de su propio trabajo. Aquí también pues las mujeres pretenden ser protagonistas, no tanto como en una visión biográfica que digamos creo que es útil todavía, pero que para mi trabajo no me interesaba más qué era lo que ellas habían hecho y cómo habían trabajado sobre estas revistas, cuáles eran sus propósitos, como les decía anteriormente al inicio, políticos, sociales y culturales, y cómo ellas también se posicionaban en un sinfín de ambigüedades, sobre todo en lo que tiene que ver con género y clase, defendiendo a las mujeres en un todo que parecía bastante homogéneo, monolítico, cuando en realidad pues las, la vida de las mujeres pues es cambiante, heterogénea, desigual, disímil, en fin. Entonces eso era sobre todo lo que me interesaba a mí, trazar cuáles eran esas tensiones, ¿no? Entre digamos, las apuestas emancipatorias de inclusión, participación y cómo cada vez que nosotros estamos sumergidos en esas apuestas de resistencia, emancipación, logramos, ¿no? Hasta cierto punto liderar, ¿no? Unas causas, pero pues también sucumbimos a la verticalidad y a la exclusión y a la marginalización. A mí me interesa mucho eso, me obsesiona ese tema del poder y de cómo generamos tanto inclusiones y exclusiones en todo, perpetuamente. Así que en estas mujeres eso era parte de lo que a mí me interesaba rastrear. De manera que, insisto, no por pensarlas a ellas como figuras glorificantes, sino figuras complejas, ambiguas, muy humanas en donde encontramos virtudes, pero también muchos vicios. Y yo creo que pues eso también otorga riqueza a la historia que contamos sobre el pasado, pero también las historias y los relatos que contamos sobre el presente son mucho más ricos cuando nosotros hablamos de los grises que cuando, digamos, de una u otra manera contamos una sola historia y nos volvemos pues dogmáticos.
Bien. Voy a regresar, espero rápidamente, a la presentación inicial para poder continuar. ¿Me confirmas, María José, si estás viendo la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Sea como sea, lo haya logrado, digamos, poder dinamizar el contexto narrativo de una historia como esta o no, es decir, haya podido ser fiel a los ejemplos de mis colegas o no, creo que el proyecto es interesante en términos de esa experimentación como, digamos, apuesta digital y como apuesta narrativa, y que se inserta bien dentro de los propósitos de las humanidades digitales, por lo menos como se ha pensado, se han venido pensando en América Latina. Y aquí quiero un poco adherirme a lo que Miriam Peña Pimentel e Isabel Galina Russell, las gurús líderes, una de las líderes de las humanidades digitales en América Latina nos han dicho de las humanidades digitales, y es que las humanidades digitales son escenarios inacabados, desiguales, muy poco uniformes, ¿no? Y yo añadiría aquí lo que está en azul, imperfectas. Y mi proyecto entonces, trasladando este escenario sombrilla grande de las humanidades digitales, pues es eso, sería un proyecto inacabado, no porque yo sea indisciplinada como el proyecto mismo, sino porque esa es la gracia también de ese conjunto de elementos mezclados en el proyecto, y es que pueden crecer a manos de otros, y es más, podría seguir creciendo el proyecto en mis propias manos, ¿no? Entonces es un proyecto y un espacio que puede seguir dando frutos y frutos y frutos, porque las combinaciones, las mezclas y la experimentación puede continuar, ¿no? En últimas, el proyecto, como las humanidades digitales, es todo un laboratorio que pues no tiene cierre, ¿no? Y además pues es imperfecto, y creo que pues las humanidades digitales y los contextos digitales nos muestran eso, ¿no? Y es que son unas caras chuecas, pero que lo chueco precisamente es lo que lleva a, como les decía, pues a ofrecer esos frutos eventualmente. Creo que el proyecto también habla, habla de lleno, ¿no? Está en esa conversación que surge a partir de América Latina y la inserción de nuestra región en la conversación sobre las humanidades digitales. Como nuestra profesora María José Afanador, líder también de humanidades digitales a nivel latinoamericano, pero pues sin duda alguna a nivel colombiano, y el profesor Camilo Martínez, también de nuestra facultad, lo han expuesto en distintas partes, y próximamente en un artículo que se llama El futuro digital de las humanidades en América Latina, que está en prensa, todavía no ha salido, pero estén atentos, ¿no? Pronto saldrá. Lo que ha sucedido es que nuestra región y América Latina, pues se insertó en esa conversación sobre las humanidades digitales, pero como un lugar disruptivo. América Latina no se ha sumado de manera dócil a esa conversación. Y lo que hemos propuesto desde acá es que las humanidades digitales no son solamente, digamos, parte de una, digamos, disciplina, de un saber disciplinar que se dedica solamente al análisis computacional, ¿cierto? No, pues este es un espacio donde la lectura de lo digital no es unidisciplinar, es multidisciplinar, y además, como en nuestra facultad, pues el programa Humanidades Digitales bebe de muchas disciplinas, y lo que queremos aquí en América Latina son encuentros y reencuentros de esa multiplicidad de disciplinas para darle sentido a lo que podemos hacer en este mundo digital. Las humanidades digitales también son lugares donde realmente se plantean preguntas de muy variada índole, ¿no? Claro que son preguntas típicas de las humanidades o de las así llamadas ciencias sociales, ¿no?
que nos preguntamos por el impacto social, por las problemáticas políticas, pero también por la estética y la poética, ¿cierto?, de los artefactos. Pero esa es decir, tenemos un espectro, ¿no?, de preguntas, pero las preguntas también, y María José y Camilo lo saben, recibiendo todos los estudiantes que tenemos y que ellos principalmente tienen en humanidades digitales, que las preguntas que los estudiantes se hacen y que componen ese universo de las humanidades digitales, pues tiene que ver con el derecho, tiene que ver con comunidades, tiene que ver con activismo, tiene que ver sobre todo con cómo nosotros ponemos en las manos de otras personas este material para que se active en sus manos, ¿no? Y ellos logren dinamizarlo y hacer, em, sí, un poco lo que quieran con ese material. Entonces yo creo que este proyecto se suma a esa conversación y a ese lugar disruptivo de las humanidades digitales, no porque sea en sí mismo beligerante el proyecto, pero porque es un proyecto que, digamos, quizá en el Reino Unido sería humanidades digitales. No, pero es que es una cosa más como de storytelling, ¿no? Y lo que nosotros queremos decir aquí en América Latina es, somos un contexto múltiple, variado, heterogéneo, desigual, ¿no? Desequilibrado, eh, donde estamos marginales, pero también ejercemos la marginalización, ¿no? Todo pasa, de todo pasa en América Latina, así que de todo pasa con las humanidades digitales y responden a un sinnúmero de posibilidades. Entonces, storytelling sería parte de las humanidades digitales en América Latina. Sí, de pronto en otros circuitos más ortodoxos y puristas de las humanidades digitales, no, pero eso nos excluye como región de las humanidades digitales, es lo que estamos diciendo, es no. Nuestra respuesta es no, y lo que tenemos pues como reto es recomponer esa definición de humanidades digitales y ampliarla cada vez más, también pues en respuesta a nuestro propio contexto. Igual, ¿no? Con todas estas cosas maravillosas que yo pensaba y quería hacer, ¿no? Yo dije, no, fantástico. Entonces yo amplié mis fronteras, hay una experimentación narrativa, qué emoción, pero en el fondo, pues yo como historiadora, ¿cierto? También me imaginé unos escenarios bastante de manual para el proyecto. Dije, no, pues la exposición con su catálogo. Digo, no es que las exposiciones con catálogo me parezcan malas ni mucho menos, pues me parecen fantásticas, pero digamos que era un poco, yo pensaba el proyecto eh, ampliado, pero igual esa ampliación era como revisitar los mismos lugares a los que nosotros como académicos vamos, ¿no? Y resulta que no, que finalmente el proyecto se fue hacia otros lugares, como les decía, y ha circulado alrededor pues, de otras comunidades y de los medios. Segundo, el apellido digital abre puertas por sí solo. Aquí yo tengo sentimientos encontrados con respecto a el apellido digital. Me parece que eh, estamos en un momento en el que lo digital es como el monofactor colombiano. Yo no tenía ni idea que era el monofactor colombiano y de pronto esto es un poco unprofessional de decir en la charla, pero ni modo, lo voy a hacer. Quienes me conocen saben a veces de mi desparpajo inapropiado. Y es lo siguiente, el monofactor yo lo conocí porque una amiga estaba casada con un noruego y entonces cuando iban a los pubs, a los bares del 82, como él era noruego y mono, pues lo dejaban entrar de primero. Y a todos los colombianos que estaban haciendo la fila, pues los seguían dejando haciendo la fila porque pues tú eres colombiano, chiquito, de pelo negrito. Entonces, lo digital me parece que es un poco como el monofactor, ¿no? De la 82 de hace 15, 16 años, porque pues esto es hace rato, ¿no? Y es que cada vez que uno dice que uno tiene un proyecto digital, pues como que se abren las puertas, buenísimo, monofactor, adelante, ¿no? Y como les decía, pues tengo sentimientos ahí encontrados. Me parece que pues eso es sensacional para mujeres de prensa, pero que también nos da pie para que sigamos pensando
y siendo críticos frente a lo que construimos alrededor de lo digital y sobre todo alrededor de la educación virtual y digital que estamos viviendo ahora. Yo creo que hay muchísimo que pensar sobre estructuras de poder y también sobre sí, eso, el pensamiento crítico que debemos seguir forjando como comunidad en estas, cuando tenemos estas herramientas y estas posibilidades de nuevos relatos en estos nuevos formatos y plataformas. Bien, entonces de cara a lo digital y a esas puertas que se abren con ese apellido de Darara Digital, creo que están dos tipos de respuestas, o han sido los que yo he recibido. Las respuestas pragmáticas de los pragmáticos, que son como un poco, voy a decir esto también, un poco las instituciones en su versión más administrativa, que es, listo, sí, buenísimo, eso llena, perfecto, adelante, ¿no? Y la otra respuesta que ha sido la respuesta de los comprometidos, y esa es la versión de las instituciones en su visión como más visionaria y preocupada porque las personas realmente comprendan el poder de lo digital tomado y apropiado por estas personas en distintas capas sociales, ¿no? Y sectores sociales, sobre todo aquí en Colombia, y voy a decir Bogotá porque es en realidad el escenario chiquito que conozco. Sé que pues esto es un universo gigante y muy disímil si abrimos la compuerta hacia los territorios. Pero estos son como los dos tipos de respuestas, ¿no? De nuevo, los pragmáticos, perfecto, digital, bueno, cuéntame de qué se trata. No, bueno, ya no me cuentes, pero buenísimo, te abro un espacio en una agenda, ¿no? Y los comprometidos, pues pucha, sí, tenemos que seguir trabajando alrededor de lo digital porque pues esto empodera a las personas. Y es así como Mujeres de Prensa llega a dos espacios, bueno, a varios espacios, pero por ahora estos dos espacios, la Biblioteca Pública Virgilio Barco y la Biblioteca Pública Usaquén Servitá, que en realidad, como les decía, son lugares, pues para mí, o sea, el proyecto se fugó, yo pensaba ponerlo en otros venues, en otros espacios, ¿no? Pero fantástico, yo estuve muy feliz en la Virgilio Barco y en Usaquén Servitá. En talleres del proyecto Bibliored Conocimiento entre Todos, y allí estuvo Mujeres de Prensa trabajando. Bueno, en la Virgilio Barco, digamos que es una biblioteca que nació, aunque pública, nació gentrificada, ¿no? Entonces, pues ustedes conocen ese lugar y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene de particular? Tiene de particular que quienes participan de los talleres y los programas, digamos, de lectura y programas culturales, pues son personas que en nuestra sociedad viven a veces marginadas, sobre todo son pensionados que aunque tienen todo un acervo cultural y educativo, ¿no? Pues están un poco desorientados y yo creo que hasta cierto punto excluidos de muchas de las actividades más dinámicas de nuestra sociedad. Entonces, pues, sea como sea, ese espacio privilegiado, aunque público, ¿cierto? Es un espacio privilegiado, pero que igual en sus programas atiende pues un sector que me parece que hasta cierto punto podemos llamar vulnerable en una, así sea, en una mínima parte. Y Usaquén Servitá, un lugar también dentro del circuito de bibliotecas públicas con privilegios, con más privilegios que otros espacios de ese circuito de bibliotecas públicas, pero sin embargo atendiendo poblaciones también variadas, diversas, que pues están excluidas de muchos procesos. Por ejemplo, las mujeres que ustedes están viendo acá, pues hacen parte de un club de lectura, pero que en realidad es un proyecto de alfabetización lectoescritora. Entonces yo estuve aquí en estos dos escenarios, sobre todo con pensionados y con las señoras que están en aprestamiento de lectoescritura presentando un proyecto digital, ¿no? Que era, ¿cómo hago yo esto? ¿Cierto? ¿Cómo yo realmente hablo de lo digital con, estas, con estos usuarios y con estas poblaciones? Lo cual me lleva al tercer punto, y es que la lucha entre lo digital y lo análogo es imaginaria. Y aquí entonces les hablo rápidamente de la metodología que yo seguí en estos talleres en los que estuve con estas poblaciones, y es que yo decidí pues hacer algo que parecía paradójico y contradictorio,
y era volver al impreso. Seleccioné fuentes primarias, fuentes hemerográficas de las revistas y las publicaciones de mujeres que incluyeran lenguaje escritural para quienes sabían leer y un lenguaje visual gráfico para quienes no sabían leer o apenas estaban en el aprestamiento lectoescritor. Llevé esto y dije, vamos a trabajar con lo material, y creo que lo material concreto, y es una, digamos, de los retos de enseñar virtual y de estar aquí en esta charla virtual donde quizá ustedes me ven, pero yo sigo viendo solo pues la presentación que les estoy compartiendo, ¿no? El trabajo con lo material concreto sigue siendo un portal importante hacia el descubrimiento. ¿Al descubrimiento de qué? De mis propios afectos y las relaciones y conexiones que yo sostengo como persona, ¿no? Con ese material, y cómo la exploración de corporalidades, y aquí no me refiero solamente a mi cuerpo, ¿cierto? La exploración de la corporalidad en materialidad, la espacialidad de eso concreto que yo puedo todavía tocar, se refiere también a mi propia corporalidad, impacta mis afectos, genera esas conexiones y yo puedo asociar y conectarme con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso sigue siendo muy poderoso, y también significa que uno, eh, que todavía es importante que el laboratorio de los talleres y de lo digital análogo, ¿no?, esté centrado en las personas, en cómo ellas ven todo y cómo piensan ellas, qué sienten ellas y cómo ellas establecen conexiones, relaciones con cualquier cosa que uno presente. O sea, en este caso, pues mujeres de prensa, eh, pero en cualquier caso, sea lo que sea que con lo que uno esté trabajando. Y entonces, en ese momento, para mí fue clarísimo que lo digital empieza a cobrar vida desde lo análogo, y que lo digital, por supuesto, puede existir en sí mismo, pero lo digital combinado con lo análogo tiene un poder especial. ¿Eso qué quiere decir? Lo digital no excluye lo análogo, ¿no? Y sobre todo, les cuento qué pasó acá. Una vez experimentamos con los impresos, las mujeres, porque casi todas eran mujeres en ambos espacios, empezaban a preguntar, pero ahora sí quiero ver más. Por favor, muéstrame en la pantalla eso, quiénes eran esas mujeres. Devuélvase, muéstreme ese globo terráqueo. ¿Qué es eso? Es decir, el interés en las piezas digitales, las mezclas en los relatos que yo tengo allí contenidos en mujeres de prensa, empezaron a ser significativos por la conexión corporal material concreta con lo análogo, ¿no? ¿Y para qué? En realidad, no solo se activó, digamos, lo digital desde lo análogo, sino que las personas empezaron a apropiarse de esa historia, de la historia digital. Entonces, en el caso aquí de la Virgilio, las personas usaron ese material para crear sentidos de su pasado. Eran, pues, gente que quería saber, sí, verdad que en 1940, en los 50, mi papá, mi mamá, era como regresar en el tiempo para poderle dar sentido, no a su pasado solamente, ni a su presente, sino como a la trayectoria que los había llevado del pasado al presente. Y otras veces, ¿no?, su intención era esa apropiación para orientarse y navegar mejor el mundo de hoy, el mundo digital. En este escenario, en el escenario de Servitab, pasaron cosas distintas, ¿no? Estas mujeres que están en esta fotografía agarraron ese material, tanto análogo como digital, para crear sentidos de su proceso, de ese proceso de empoderamiento individual y colectivo, como mujeres que se reúnen a hacer su proceso lectoescritor, pero también a compartir, a hablar, a hacer manualidades, a estar ahí y punto, pero como colectivo y comunidad. Entonces empezaron a activar, ok, claro, es que esas mujeres como nosotras también querían un lugar en la sociedad. Por supuesto, ellas hicieron estas publicaciones porque como nosotras querían poder decirle a sus familias y a su nación que su vida tiene sentido.
Entonces había mucho proceso de identificación con las mujeres, validando de nuevo como esta intención emancipatoria y la idea de poder reconstruir una identidad con un espacio social y familiar, ¿no? Claro. Pero también pasaron cosas interesantes como esta, y es que pues muchas empezaron a marcar pues identidad de clase y decir, claro, pero esas mujeres también son diferentes, eran privilegiadas, fíjense cómo estaban vestidas. Yo no sé si las dueñas de estas revistas se vestían como las mujeres que están aquí en estas fotografías o en esas fotografías en la pantalla, ¿no? Pero no me importa, eso me hace pensar que igual las mujeres tenemos que seguir siendo todas diferentes, ¿no? Y que nosotras como comunidad y colectivo también debemos exigir por derechos que tienen que ver con nuestra clase, que es lo mismo que pasa a mediados del siglo XX con muchos de los contenidos de estas publicaciones y de este archivo hemerográfico. Entonces, empiezan a apropiarse de este material para propósitos distintos que tienen que ver con su contexto y con su visión de vida. Insisto entonces en que tenemos que resituar la relación entre el soporte análogo y el soporte digital, y que más bien, o sea, en vez de pensarlos como excluyentes el uno del otro, pues debemos insistir en que están interconectados, en que son interdependientes y en que no hay tal verticalidad como a veces lo creemos, sino que pues que a veces consideramos esa verticalidad porque nos sumergimos en un optimismo digital que yo creo, como lo mencionaba antes, lo sugería antes, debe ser un poco más acrítico. Ya sabemos pues que, digamos, la promesa de democratización digital pues no se cumple, porque también sabemos, y María José que nos ilumina también permanentemente en estos asuntos, hay unas brechas y unas desigualdades digitales que tienen que ver con el acceso material y físico a los aparatos, los artefactos, las conexiones, pero también las desigualdades en una alfabetización digital. Pues es que en Servita estamos hablando de que estas mujeres están siendo alfabetizadas en lectoescritura hasta ahora, ¿no? Y en últimas, que pensemos un poco en que lo digital sí es una herramienta muy poderosa, en efecto, pero la didáctica y la ética con que nosotros nos aproximemos a lo digital también es fundamental. Es decir, esto no es lo único que nos soluciona los asuntos. Yo claramente eh, tengo otro punto, pero son las y 45 y prometimos que íbamos a dar un espacio de preguntas. Voy a tomarme creo que 5 minutos para hacerlo a 1000 y regreso con ustedes para las preguntas. ¿Listo? Entonces, pero si me paso de los 5 minutos, prometo parar donde vaya. ¿Listo? El cuarto punto es las pantallas, todas, no solamente las del celular, sino todas importan. Activación digital y foro público. Aquí quiero como hablarles del sentido que adquieren también estos artefactos, estas apuestas digitales, los proyectos digitales en todas sus dimensiones y sobre todo naturalezas, cómo se relacionan con la conversación pública y cómo realmente como que no florecen cuando le hablan al contexto más próximo, y cuando pues lo que dicen los proyectos importa de manera más expandida, no solamente pues a los que nos interesan las mujeres en el pasado y una que otra cosita de los archivos hemerográficos, sino a quién más le interesa esta conversación. Mujeres de prensa surge, nace, sale a la luz en un momento en el que pues el activismo y la militancia feminista está a flor de piel. Um, y esto es importante porque ese activismo y esa militancia feminista pues también le ha dado sentido a mujeres de prensa. Mujeres de prensa pues es el resultado de una investigación de una década. Es decir, a mí me importaban estas mujeres antes del scratch argentino, ¿no? Pero es el scratch argentino el que también resitúa y recompone la preponderancia de mujeres de prensa como algo, como decía antes, que no solamente me hable a mí y a 4 historiadores aquí en Colombia y de pronto un par más por fuera de Colombia, sino que hable para todos y sirva para más personas. Además, porque el activismo de militancia latinoamericano, claro,
responde al ya, a la hora, o sea, es muy coyuntural, pero también ha querido ir al pasado para poder entender esas trayectorias. Si somos la cuarta ola feminista, ¿qué eran las otras olas? ¿Qué estamos nosotros haciendo diferente? Entonces, Pasado Impreso también ha jugado ahí como un referente de construcción de ese pasado que también ha sido criticado. Es decir, no es, y pues eso está muy bien, ¿cierto? Y también ha sucedido que con la conmemoración del bicentenario, los medios han querido recordar el pasado, pero en medio del activismo y la militancia feminista, donde las mujeres nos pusimos de moda de alguna u otra manera, este, han querido también recordar ese bicentenario incluyendo a las mujeres y teniendo una versión un poco más, sí, más dinamizada en términos narrativos. Entonces, en ambos espacios, tanto el activismo y la militancia feminista, como en los medios que han querido recordar más dinámicamente y más jugosamente ese bicentenario, esa historia ha jugado como un lugar de narración política y social y como un lugar de construcción de identidades hoy. Y en esta coyuntura del juego entre activismo, militancia feminista y medios, ¿no? Que construyen memoria, pues Mujeres de Prensa ha cobrado, como les decía, algo de relevancia. Por eso también Mujeres de Prensa pues participó, por ejemplo, de Bicentenarias, Mujeres que Cambiaron la Historia, que es un documental, un docuserie, ¿no? Con dramatizado y todo, ¿cierto? Por eso la vulgarización de la historia, ¿no? Que es como eso que yo les decía, el lugar feliz. Y ese bicentenario, pues bicentenarias, perdón, ha sido transmitido por Canal 13, Canal Capital, Señal Colombia, que aunque no lo vean, pues igual Canal 13 es el lugar de otros espacios maravillosos. Y también ha sido parte de Bla Bla Bla, un podcast que les invito a que conozcan, que está muy interesante. Y estas mujeres que yo he trabajado son protagonistas de un episodio que es bastante sustancial. Y ya para cerrar, creo que sí, definitivamente estoy muy adherida y quizá dogmáticamente, a pesar de que dije que prefiero los grises y no los dogmas, dogmáticamente aquello que nos ha dicho John Rawls, y es que la historia, y yo diría las humanidades, tienen que volcarse más a los nuevos medios, que llamamos nuevos medios desde el siglo XX, pero eso qué quiere decir, a las pantallas, a la televisión, a los escenarios digitales de hoy, para poder no solamente tener sentido, sino para subsistir, para sobrevivir realmente. Para poder sobrevivir tienen que volcarse a eso. Y yo creo que lo que no es lo único que debemos hacer, pero una apuesta importante es eso que Néstor Olivero es para mí un gran narrador de nuestra televisión colombiana, eh, debemos seguir haciendo, y es seguir vulgarizando la historia, como él lo hizo con la independencia, una historia no contada, y ese para mí es un destino feliz, que la historia llegue allí y que podamos producir un capítulo como este, que es de la independencia, una historia no contada, que nos cuenta cuáles son las mujeres en el Bicentenario, pero lo hace con una crítica de género que habla hoy pues de lo transexual, de lo bisexual, de todas las diferencias. Eh, entonces es un espacio histórico, pero que habla con sentido al hoy, crítica y sobre todo con sí, con un dinamismo y con una efervescencia particular narrativa, con lo cual no se queda en lo acartonado pues de muchas apuestas que ya muchos hemos hecho. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Un montón de ideas para discutir. Tenemos algunas personas en nuestras redes, en Facebook y acá también, con preguntas. Entonces, voy a ir leyendo. Quizás también las puedes ver en el chat, porque algunas son un poquito largas, pero pues las voy a leer para que también quienes están en conectados de diferentes lugares, sepan de qué estamos hablando. Jennifer Mendoza, fascinante ver todo lo nuevo del proyecto. Felicitaciones. El trabajo con datos y bases de datos puede ser común para los historiadores, pero me pregunto si con este trabajo digital usted ha tenido que reconceptualizar estos dos conceptos
Y si es así, ¿cuál sería esa transformación conceptual? ¿Podemos leerlas todas o puedes ir respondiendo como prefieras? Voy leyendo, listo. Rocío nos pregunta, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué aportes implica este tipo de proyectos a las diferentes formas de divulgación académica o de investigaciones? ¿A quienes termina llegando? Yo creo que ya más o menos respondiste, pero pues la parte de la divulgación académica, ¿no? Cristian pregunta, otra vez sobre el título, la vulgarización de la historia sugiere esta tensión con práctica comunicativa que tiene la historia desde lo académico con el público. No obstante, me gustaría saber el trasfondo desde tu perspectiva. La Mancha del Quijote Libros pregunta, en temas de tecnología somos contemporáneos de los discursos sobre el mundo digital, pero estamos rezagados en implementación tecnológica tanto industrial como en nuevas tecnologías y digital, como humanidades digitales. ¿Qué planteamientos hay en la nivelación entre el mundo digital y las mentalidades, entre las tecnologías y los cambios sociales que realmente provean las condiciones para un ciudadano digital? Charlie dice que bueno, un acercamiento a la experiencia archivística puede generar sentimientos e ideas en nuestra gente. Connie te está llamando para una entrevista sobre humanidades digitales. Y por último tenemos un comentario de Mara Sánchez, cómo duele la memoria, pero cómo enriquece nuestro presente. Lo virtual debe ser el reflejo de todo aquello que vivimos. Y Lucía pregunta, ¿qué entiendes tú por la categoría de lo femenino? Entonces, pues hay bastante material para que pues elabores un rompecabezas de respuestas a nuestro Sí, público. yo cuando estoy en una charla y la persona que expone dice, esta pregunta está muy difícil, qué complejo, gracias por hacerla y no responde, no me gusta, pero es que hay una pregunta que está muy difícil y creo que, es decir, no sé si estoy en capacidad de contestarla por mí misma, sino que creo que hace parte de un debate y quiero ser como súper sincera, no es que no quiera contestarla ni participar del debate, sino que sí es difícil, que es la de eh, la, creo yo, digamos, hmm, lo disímil entre las ideas que tenemos de lo digital versus eh, la, el acceso a la materialidad de esa digitalidad, ¿no? Hay unas disparidades ahí bien grandes y es, pues tenemos unas ideas sobre lo digital, pero mientras lo material no se solucione, pues, ¿qué aprendemos de estas ideas y cómo esos imaginarios y esas, sí, esas ideas que tenemos sobre lo digital, pues nos ayudan a movernos hacia la consecución de lo material que nos ponga a un mismo nivel, ¿cierto? Sí, yo leo la pregunta así. em, para que realmente proveen condiciones para un ciudadano digital. Pues yo no sé, de verdad que creo que es un gran debate, pero así a vuelo de pájaro, yo lo que diría es que todo el trabajo que hacemos con lo digital, ya si lo hacemos, digamos, deliberadamente crítico, va abriendo pues como unas compuertas y se va sumando al trabajo de otros para hacer relevante pues estas formas de expresión y participación. Y creo que hay una cosa muy importante, y esto la profesora María Paula Martínez del CEPER lo sabe, y es que debemos posicionarnos no como las personas que tienen el conocimiento, ni la práctica, ni del quehacer eh, para transmitirlo a otros, sino para construirlo en conjunto. Y hablo de María Paula porque pues ella ha trabajado muchísimo en territorios, ¿no? No llevando de Bogotá la tecnología ni el saber de lo digital, sino sometiendo esas prácticas para que en los distintos territorios las personas construyan. Entonces yo creo que sí son muchas ideas, ¿no? Mucho bla, 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 pero también esas ideas y ese bla, bla, bla nos llevan a lugares de la acción, pero sí considero que es una acción que tiene que ser más horizontal. Y por fortuna, pues hay gente que lo hace horizontal. Yo creo que eso pues nos puede llevar a una suerte de cambio social, pero yo, digamos, también por carácter y por otras convicciones, no creo que los cambios sean solamente como individuales y como de las personas en las comunidades. Se necesita institución y se necesita también estructura fuerte. O sea, se necesita que votemos mejor por los presidentes y demás también. Es decir, perdón, creo que es insatisfactoria la respuesta, para mí también lo es,
pero es un gran debate. Entonces lo siento, Quijote. Em, la otra pregunta es la de la vulgarización. Pues yo tenía un poco de susto de usar lo de la vulgarización, y aquí los que tienen referente caribeño me van a entender. Yo no quería que sonara a la vulgarización de la historia, es como se perrateó la historia porque se fue a los medios y porque está Néstor Oliveros contando historias del Bicentenario. No, yo estoy diciendo precisamente que eso es un gran valor. Un gran valor es poner a disposición en esos, no en esos formatos, sino en esos lugares que consumen otras personas y más personas, la historia. Y sí creo que a la historia como disciplina le falta un poco de carácter narrativo, y que es un poco todavía bastante conservadora frente a los lugares a los que quiere llegar. Es decir, yo todavía conozco historiadores a los que les parece que Diana Uribe es una vergüenza, que es vergonzoso que ella diga que es historiadora, ¿no? Para mí no es una vergüenza eso, porque cuando yo me he subido en un taxi y yo digo yo soy historiadora, varias veces me ha pasado que alguien dice, ah, o sea que usted es como Diana Uribe, usted hace esas cosas, y yo digo, wow, no me está diciendo, y usted sí come, usted sí gana plata, que es, digamos, lo que la gente bien de Bogotá me pregunta todavía. Entonces yo creo que a la historia le falta también mucho poder comunicativo, y creo que pues es una disciplina así, como ortodoxa en ese sentido, y que hay tensiones entre la práctica comunicativa que tiene la historia y lo público. Y por eso me gusta también John Rush, cuando dice, el 80% de lo que aprenden los seres humanos de su pasado y de cómo el pasado construye su presente, viene del cine y la televisión. ¿A quién le vamos a dejar esa tarea? ¿No queremos los historiadores participar de la tarea? De que de que los seres humanos y los colombianos conozcan su historia, porque nosotros estamos involucrados en la comunicación narrativa de esa historia, o queremos seguir sabiendo todos, ¿no?, los 175 libros que uno se lee para la candidatura doctoral, y solamente que lo sepamos los 5 gatos que hicimos el doctorado. Entonces, yo creo que sí hay un cortocircuito ahí entre el propósito comunicativo en la investigación histórica y pues por eso la vulgarización de la historia, y es como la popularización de la historia, que Néstor Oliveros pues lo hace magníficamente. Yo no he visto un trabajo de un historiador tan brillante como el de Néstor Oliveros en ese capítulo en particular, Canal 13. Échenle el ojo, ahorita les mando el enlace para que se vean la serie. Yo no he visto eso. Y a propósito, lo hace con Diana Uribe, para los historiadores que les parece todavía vergonzoso que ella haga parte del gremio. A mí me es un destino feliz. La otra pregunta era, sí, ¿a quién termina llegando esto? Pues, como yo digo, pues este es un destino feliz, perdón por ser tan insistente en eso, y pues cursi, pero pues a veces pues lo cursi nos enamora también a veces, ¿o no? Entonces, pues voy a seguirlo diciendo. Pues fija, la persona que me pregunta esto es Rocío del Pilar. Pues fíjate, Rocío del Pilar, que yo quería, quiero, que el proyecto, pues, transite en los circuitos académicos y especializados, ¿no? Y no te imaginas lo difícil que ha sido, porque así como yo dije que el apellido digital es el monofactor del momento, ¿cierto? En Colombia, así como dije que abre puertas, porque sí, también es cierto que en algunos nichos, pues les parece sospechoso, ¿no? Entonces es como, pero digital, y el artículo que apoya este proyecto digital, y unos, pues no, es que el proyecto digital es una investigación. El proyecto digital no es como un adorno, no es ornamental, no es un moñito que yo me puse aquí para lucir bella hoy, que no me lo puse. No, es una investigación, la experimentación misma, ¿no? El trabajo colaborativo para organizar y producir esos elementos es en sí misma la apuesta de investigación-creación. No, ¿por qué se necesita el paper que apoye eso? Pues uno puede escribir el paper, se le tiene el paper, sí, cómo no, pero está en el mismo nivel. Entonces, ¿a quién llega?
pues ha llegado, fíjate tú, que a otros lugares, a esta comunidad y a este grupo de mujeres que dijo, perfecto, esto me sirve fantástico para llegar a mi casa a decirle a mi hijo que no solamente voy a escribir, sino que el celular que la semana pasada me quitó, no me lo va a volver a quitar, porque yo quiero aprender a usarlo, que fue la respuesta que una señora dio en ese escenario de ese taller en Servitá, un poco para retomar la pregunta también del Quijote, ¿cierto? Y es, yo estuve allá trabajando horizontalmente con estas personas, ¿no? Diciendo, aquí están estos materiales, ¿cómo pueden usarlos ustedes en vez de llegar? Estas mujeres muy importantes y el proceso digital, no, sino aquí está esto, cómo lo trabajamos entre todas. Esa señora salió de ahí diciendo, ¿cómo así? Mi hijo no quiere que venga mi proceso lectoescritor porque me dice que yo ya estoy vieja para aprender a leer, me quita el celular porque dice que yo, ¿para qué voy a aprender de tecnología? Llego a la casa y no me dejo volver a quitar el celular porque voy a seguir aprendiendo a leer, escribir, porque si esas mujeres lo hicieron a mediados del siglo XX, yo lo puedo hacer ahora y además yo puedo también manejar un celular porque quiero mi vida propia. Digamos, como les decía, yo creo que pues se necesita institución, se necesita Estado, se necesita universidad, se necesita criterios, se necesita todo eso, pero ahí se va trabajando desde las bases, ¿no? También, pues, el terreno. Em, Creo que la otra pregunta era la de Jennifer sobre datos y bases de datos. Respuesta insatisfactoria, Jennifer. Yo creo que ese es un problema que tenemos que seguir pensando, pero además me interesa resolverlo de aquí a noviembre porque voy a estar en otra charla para historiadores. Entonces, yo creo que sí sería importante como afinar mi postura frente a eso. Es decir, yo tengo como nuevas posturas a partir del proyecto sobre lo que es una fuente. Tengo posturas sobre la narrativa histórica, a propósito de la pregunta de Cristian, ¿no? Y de la comunicación de la historia. Pero de las bases de datos y los datos, y pues que estén abiertas y de cómo se componen, digamos, yo tengo ideas, pero no, no tengo la respuesta a tu pregunta. Voy a ser honesta y femenina por ello. O sea, no me la voy a inventar. Y lo cual me lleva a qué quiere decir femenino. Em, lo femenino, a ver, respuesta fácil de historiadora. Lo femenino para estas mujeres de mediados del siglo XX, ¿no? Constituía todo el espacio de intereses para las mujeres. Em, yo creo que lo femenino es muy diverso en realidad. Creo que sí está circunscrito en buena parte a las mujeres, eh, pero como hoy sabemos, pues las mujeres somos muchas y de muchas maneras. Entonces creo que lo femenino de manera, digamos, monolítica no existe, existe como los femeninos. Y pues ahí sí, como historiadora, para estas mujeres de mediados del siglo XX, eso era bastante restringido o negociado. Yo creo que ahora lo femenino pues es hipernegociado o los femeninos son hipernegociados y a veces también tenemos que optar por situarnos en un espacio de lo femenino. No, yo creo que sí sigue estando, reitero, como circunscrito a lo que es mujer, pero pues ser mujer, tantas cosas que es ser mujer. Eh, pues tiene que ver con las múltiples definiciones de lo que sea que es mujer en los distintos contextos y periodos sí, en el tiempo y en la vida. Pero voy a decir esto, sí creo que es lo que nosotras decimos que es lo femenino, o pues eso espero. ¿Ya? ¿Algo más? No, creo que ahí estuvieron cubiertas. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que acá hay muchos elementos para seguir conversando, para invitar a todos quienes están conectados a también a que esta conversación de las humanidades digitales situadas en Colombia y en América Latina la sigamos teniendo. El resto de la semana tendremos pues otras oportunidades para pensarlo. Eh, dale. Perdón, no, solo para recordar que les voy a mandar el enlace Ah, sí. a lo de Néstor Oliveros. Sí, de acuerdo, tienen que vérselos, son excelentes, es un producto de mucha calidad. Y agradecerte a ti, Sandra, porque nos pones sobre la mesa un montón de cuestiones que como sociedad, como academia, como país, como región, es importante que pensemos.
Los invitamos a que se sigan conectando el resto de la semana. Habrá más cosas emocionantes para pensar estos horizontes de las humanidades digitales. Muchísimas gracias a Sandra. Igual la clase queda grabada para quienes quieran revisitar. Y los esperamos en el resto de la semana. Y la próxima semana también va a haber humanidades digitales, pero eso lo anunciamos a final de la semana para no... muchas gracias a todos. Gracias, Sandra. Gracias a todas las personas que se conectaron y se sumaron a la conversación. Gracias.